Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506. Esta noche nos acompaña el doctor Pablo Barahona Kruger, abogado penalista, abogado constitucionalista, ex embajador de Costa Rica. Además, un duro crítico de la realidad política nacional e internacional, un analista político de alto calibre. Y aunque muchos hemos visto su cara y hemos escuchado su voz recientemente en diversos medios de comunicación, yo quise contactar al doctor Barahona Kruger y poder traerlo a este programa para darle todavía un poco más de espacio y que de su mano nosotros podamos entender lo que corresponde a un caso de corrupción en términos de la materia penal, de alguna manera también conexa con la Constitución, pero también, y muy importante, qué parte de lo que está reclamando la ciudadanía pertenece a aquello que se le puede llamar el juicio político. Buenas noches, doctor Barahona Kruger. ¿Cómo se encuentra usted esta noche? Un gran gusto saludarlos, estar aquí con ustedes en este programa que es seguido por gente que busca profundizar un poco más en nuestra realidad con un ojo un tanto más crítico. Así que aquí estamos para las preguntas que vengan y encantado de compartir con ustedes en una entrega más. Recuerdo que inauguraron este programa, este espacio, con una honrosa invitación que me hicieran. Así que en este repaso, ya con el bebé ya andando y gateando, caminando incluso, pues me siento parte de la familia Foro 506. Así que gracias, Luis Fernando, a la orden. Y definitivamente lo sos. Pablo, nos haces una gran gala y acompañarnos por segunda vez. Y efectivamente ya superamos el año. Ya este proyecto lleva un año o 3 meses de estar en funcionamiento y creo que nos ha permitido realmente hacer un análisis relajado, muy distendido y a la vez profundo y abierto, porque no tenemos un patrocinador que nos tape la boca, así es que hoy sentite en total libertad de hablar. Pablo, yo quisiera entrar en materia porque yo creo que la sensación, la indignación que tiene el pueblo costarricense, la indignación que tienen otros competidores políticos de ver la forma en que nuestro país está cayendo cada vez más y más y más profundo en una especie de impunidad absoluta y también al mismo tiempo una especie de anarquía impuesta desde los poderes, en tanto vemos de que quien la hace no la paga y todo lo contrario, más bien sale favorecido. Ahora, yo quisiera, porque bueno, creo que posiblemente más del 90% de los costarricenses saben qué nos reúne esta noche y es el caso de corrupción que usted, Pablo, en un post dijo no hay que llamarle más el caso Cochinilla, el caso tiene nombre específico, tiene nombre y apellidos y se llama el caso Meco, H. Solís, MOP Conavi, y yo diría que valdría la pena, y en honor a la justicia, agregar también a Casisa, que fue la otra empresa privada que la contrató el gobierno para que supervisara las obras y para que nos diera fe de la calidad de la construcción de estas obras. Ahora, más o menos los acontecimientos vienen en la siguiente cronología, Pablo. Hace pocos días nace a la luz pública un caso con consecuencias penales en donde involucra al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, al Consejo Nacional de Vialidad, a la constructora H. Solís, a la constructora MECO, como bien decía, a Casisa, que es un ente de supervisión, a decenas de funcionarios públicos y también a decenas de empleados privados en una red de crimen organizado, o por lo menos el Ministerio Público así lo declara, como un delito de crimen organizado catalogado como grave. Posteriormente, bueno, aunado a esta publicación, el costarricense empezó a sentir una enorme indignación por esos empleados públicos que son los que han sido llamados para cuidar el erario público y ellos en una red de corrupción y vendiéndose de forma muy barata al parecer, permiten que de alguna manera estas empresas entren a administrar, a dirigir y son la voz cantante en la contratación pública. Bueno, posteriormente los medios de comunicación le muestran el rostro a las personas involucradas desde el otro aspecto. Salen los empresarios y de alguna manera se le puede ver lo que este caso
promueve, que es el rostro a la corrupción, y entonces empezamos a odiar a los empresarios. Casi que de forma continua empezamos a notar también que el esposo de la fiscal general está muy involucrado, que la fiscal está muy comprometida, una vez más en este caso, y entonces ella se allana de participar o se inhibe, y entonces vemos a la Corte Plena que en teoría va a dar una resolución, pero resulta que la resolución de la Corte Plena se transforma en un plato de babas, y entonces empezamos a odiar también al Poder Judicial y a la Corte Plena. Bueno, pasan unos días y resulta que nos enteramos que una jueza de 29 años, encargada de este delito, bueno, de este caso más bien, y de otros casos que han sido muy cuestionados y que le corresponde establecer algunas medidas cautelares, pues deja libres a todas las personas. Pablo, dándote este contexto, yo quisiera pues darte un primer abrebocas y que vos, si me ha faltado algún elemento a analizar, lo pongamos. No estamos haciendo un juicio previo, pero bueno, lo cierto es que este ha sido el acontecimiento, al menos del cual nos hemos enterado los ciudadanos, de la cosa que se ve en la Corte y en el sistema de justicia costarricense. Pablo, buenas noches una vez más y te dejo libre para escuchar tu opinión. Buenas noches. Pese a tanto y tanto, Luis, y quienes nos siguen en este foro, yo quisiera arrancar con una nota muy positiva, y es que a todo eso le hemos puesto cara a algunos ciudadanos que no de ayer ni la semana pasada venimos siendo tremendamente críticos, y de una crítica responsable y valiente han derivado consecuencias. No porque se hayan tomado decisiones sanas, oportunas, yo diría que vamos a ver, irrehuibles en relación al conflicto de interés de la fiscal general, o en relación a algunos de los jerarcas de este gobierno implicados en un caso como este, o incluso en cuanto a la fuga de información de los expedientes penales que, según la ley, los que estudiamos derecho, pues nos abocamos a la defensa de la cultura de legalidad que los romanos fundaron cuando dijeron lex dura, lex es decir, la ley, aunque dura, aunque no nos parezca, es la ley y se cumple. Si no nos gusta, la cambiamos, pero no la desatendemos. Y entonces, a partir de denuncias severas en donde las redes sociales abren, aprovecho el título de este foro, abren un foro para que los ciudadanos nos enteremos, difundamos espacios como este, o como bien decías, post o comunicaciones que pueden venir y que hacen mella, y que hacen que ya una Corte Plena no pueda pasar de puntillas sobre lo que decimos los ciudadanos, y que haya consecuencias. Si la fiscal general tuvo que renunciar, se tuvo que ir y por la puerta de atrás, e incluso se anuncia este lunes pasado que ella adelanta en tiempo récord su pensión, que se quiere ir desesperada, eso no ha sido sino porque algunos ciudadanos no soltamos el dedo sobre el renglón y metimos presión, pero correctamente, no con ganas de hacer un circo ni de ver cadáveres políticos en el camino, sino de devolverle un poquito de decencia, de devolverle algo de probidad a la administración pública, y en este caso a la administración de justicia. Igual que cuando yo no solo fui de los primeros en señalar ese conflicto de interés en relación a un colega, abogado, litigante, penalista, esposo o pareja de la fiscal general y la fiscal general, y explicar a fondo lo que implicaba ese conflicto, que no se resolvía con la simple excusa de la fiscal, como dijeron los magistrados y pretendieron los magistrados en enorme mayoría, con solo 6 votos salvados, muy meritorios, por cierto. Pero el resto dijeron, aquí no pasa nada, sigue la fiscal general diciendo que se hace a un lado y tramítese esto como si nada. Y algunos dijimos, pese a esa decisión de la Corte Plena de hace una semana, dijimos, no, eso no es suficiente, con eso no nos van a bailar a los ciudadanos. Y bueno, 3 días después estaba la fiscal acogiéndose a su pensión, que es lo mismo que renunciar. Para mí hubiera sido mucho más hidalgo, hubiera quedado menos expuesta la Corte Plena si hubiese tomado una decisión sobre la fiscal con decencia, con caballerosidad, y la hubieran invitado a dejar el cargo, primero de una manera diplomática, como dije yo hace 2 años, de una manera muy diplomática, que la ciudadanía debía invitar a Carlos Alvarado
a renunciar también y se alarmaron y me criticaron los analistas políticos y algunos me dijeron que estaba loco, que eso en Costa Rica era improcedente, que qué hacíamos nosotros si nos quedábamos sin presidente. Y yo dije muy fácil, lo que se ha hecho en otras ocasiones, sí, traumáticas de nuestra historia, que es convocar unas elecciones y en 6 meses tenemos un nuevo gobierno. ¿Garantía de que ese gobierno va a ser mejor? Bueno, no, esa es la democracia. En democracia no hay garantías. Por supuesto que si quisiéramos una garantía, tendríamos que ir a una democracia censitaria, lo cual sería antidemocrático a estas alturas de la civilización. Pero lo cierto es que yo casi apostaría que cualquier cosa es buena después de la debacle de estos, desde mi propuesta, 2 años que han pasado. Yo lo propuse a 1 año estar Carlos en el gobierno, han pasado 2 años más y vean dónde nos tiene. Y lo planteé entonces, era factible pedirle al presidente que renunciara y que tuviera la hidalguía de decir, miren, no puedo y no quiero hacerle más daño al gobierno, que fue lo mismo un poco que le propuse a Emilia Navas y que termina ella asumiendo y diciendo, bueno, yo entiendo que se le está haciendo un daño enorme al Ministerio Público, a la institución, a la imagen del Poder Judicial y lo mejor es que me separe. Ahí creo que al menos Emilia Navas mostró, claro, muy forzada, ¿verdad? No lo dijo de buenas a primeras, pero dijo, bueno, entiendo que mi tiempo ha llegado y mejor me voy antes, no me espero hasta marzo del 22 que se vencía su término. Creo que hay que enrostrarle ahora a la Corte Plena, es decir, a los magistrados en pleno, que es el gobierno judicial, una inmensa responsabilidad, no solo por nombrarla, sino ahora por sostenerle, darle un cuasi voto de confianza hace apenas unos 10, 12 días. Yo advertí ese conflicto de interés cuando la nombraron, pero lo cierto es que había una ola política, recordemos a Otón Solís enviando mensajes también por redes sociales y diciéndole a los magistrados, si no nombran a Emilia Navas es porque tienen miedo los magistrados de que los investigue y les saque casos de corrupción a ellos mismos. La Corte Plena no le queda otra y sobre eso se montaron Canal 7, Canal 6, La Nación. Hubo una ola, una avalancha alrededor de Emilia Navas que venía de la Fiscalía de Probidad y había aprovechado bien ese trampolín para haber colocado una imagen de valienta, de apolítica. Bueno, pero se utilizaba, le llamaban la dama de hierro, ¿verdad? Haciendo como una comparación con la señora Thatcher de Inglaterra, cosa que no sé realmente de dónde se sacó esa comunicación política, porque eso no es otra cosa que un poco de imagen a nivel político. Bueno, pero esa ola fue muy efectiva y yo advertí, yo sí me crucé en el medio de esa procesión y advertí a la Corte Plena con todas sus letras, incluso copié ese mensaje directo a algunos magistrados con los que yo pueda tener comunicación y que de pronto le prestan a uno oído, no sé si mucho o poco, pero tuvieron el mensaje en sus manos, en su retina, en donde Pablo Barahona les mandaba decir, no nombren a Emilia Navas porque hay un conflicto de interés muy importante y es que su marido, como cualquier otra persona, como un abogado litigante como yo, ejerce defensas penales en casos de alta corrupción. Esa es su especialidad. Llevó el caso de Caja Fisher, llevó el caso de los hermanos López, que por cierto se fugaron a Chile, lleva el caso de Aldesa y Javier Chávez, lleva el caso de Soresco y bueno, lo cierto es que no me equivoqué porque yo le dije a la Corte, eso es un serio problema porque nunca es más necesaria la presencia de la fiscal general con todas las inmunidades que implica el cargo, incluso inmunidades políticas, no solo jurídicas, sino que por su altura, por su peso, vean Luis Fernando que ni siquiera la Corte Plena se atrevió a tocarla. Ni siquiera ante este conflicto ahora y este escándalo, están tanto daño al Poder Judicial. Quienes la nombran. Claro, o sea, siendo ellos los jefes, los que la nombraron, no fueron capaces de solicitarle, como vos bien decís, amablemente que se retirara. Bueno, a eso voy. Eso lo único que demuestra es mi tesis, es que la fiscal general o el fiscal general tiene tanto peso, ¿verdad? Y su independencia llega a tal grado que los mismos magistrados tienen miedo de metérsele a un fiscal general y que la gente, la opinión pública, la prensa, los litigantes digan, ojo, que están amenazando la independencia del Poder Judicial. Y eso sería catastrófico incluso en lo personal para la honra de muchos magistrados, ¿no? Sería cuestionable. Entonces, mejor tuvieron el cuidado de decir, no nos vamos a meter y vamos mejor a reforzar la independencia de la Fiscalía, llevándose entre las patas la credibilidad de la imagen del Poder Judicial. Eso no muestra otra cosa que la inmensa debilidad de la Corte Plena en este momento. Es decir, ahí se volvió a ver la crisis irresoluta, ¿verdad? La crisis pendiente de resolución
en la Corte Plena desde mucho tiempo atrás, pero digamos desde el cisma del cementazo, ¿verdad? Acordémonos que media sala tercera se cayó en cuenta un miembro de sala tercera que ostentaba la presidencia de la Corte Plena, que era Carlos Chinchilla. Eso no se ha resuelto, como no se ha resuelto tampoco que ahí se va Emilia Navas ahora, pero lo dije también un post esta semana, bueno, no puede quedar ahí. Aquí falta gente, invitados a ese bus de salida. Aquí falta Jesús Ramírez, que está cuestionado desde la Comisión de Narcotráfico, los 80, la primera, también la segunda lo menciona, pero lo cierto es que hay un enorme cuestionamiento cuando preside ahora la vista en sala tercera de la defensa del presidente de la República, Carlos Alvarado, en el caso de la UPAT. Y es desastroso aquello, se ve un Jesús Ramírez ya senil, ya incapaz de dirigir una audiencia, digamos, magistrado de sala tercera y presidente de sala tercera. Se supone que eso es como, vamos a ver, como el día a día de su trabajo. Bueno, no fue capaz, aquella audiencia fue un desastre y dejó ver que Jesús Ramírez se tuvo que haber ido hace mucho tiempo. Entonces yo ahora vengo a decir, ojo, aquí todavía falta, no perdamos este impulso, no nos bajemos los ciudadanos todavía a esta ola de limpia al Poder Judicial. Ya logramos algo y lo logramos los ciudadanos, no hay por qué dejar de decirlo con mucho orgullo y ojo, lo estoy diciendo en plural para que nadie malentienda, ¿verdad? Y claro que me subo al carro sin duda y me subo al carro además adelante orgullosamente y decir, sigamos en esta ola costarricense, sigamos con esta limpia al Poder Judicial porque falta Jesús Ramírez, pero también detrás de ello falta Elian Villegas, asesor por más de 10 años de la empresa Hernán Solís, y también Méndez Mata, responsable político, no sabemos si judicialmente, si penalmente, lo que sabemos por rebote de los expedientes es que faltan, son como 40 y pico los que han estado en estas audiencias, según los cálculos, allá hay menciones para traer por lo menos a 30 implicados más. No sabemos de qué estatura política o funcionarial podría estar Méndez Mata, podría ser. ¿Podrían estar otros ministros del gobierno Carlos Alvarado? Podría ser. ¿Podría estar el mismo presidente Alvarado? Podría ser. Inclusive, Pablo, perdona, quisiera agregarte, podría estar el expresidente Luis Guillermo Solís. Bueno, también, o el exministro de Hacienda, ya el exministro de Luis Guillermo Solís, Villalta, salió mencionado en todo esto y se separó de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros. Entonces, lo que quiero decir con esto es que aquí todavía faltan invitados a la mesa y por tanto yo diría que aquí la ciudadanía no debe soltar el dedo sobre el renglón. Y algunos me preguntan a veces, Luis Fernando, bueno, pero ¿qué hacemos los ciudadanos que ellos llaman de a pie? Yo me incluyo con mucho orgullo entre los ciudadanos de a pie. Yo no tengo una estatura política, ni un cargo, ni mucho menos, así que soy igual que vos, Luis Fernando, un ciudadano preocupado y pare de contar, como cualquiera de los que nos ve. Y en ese tanto, quizá digamos con la mala costumbre de hablar con voz un poquito más alta, otros costarricenses son más modosos, tienen miedo a consecuencias o no se atreven o no está dentro de su formación o su interés hacer querella y polemizar. Y eso está bien, no todos tenemos que estar necesariamente en la misma función ciudadana, pero todos debemos cumplir alguna función ciudadana. Y en ese sentido yo quiero decir, Luis Fernando, bueno, si no quieren, digamos, metérsele al tren de frente, como lo he hecho yo durante muchos años, de ahí están sendas entrevistas como artículos, cientos de entrevistas que están guindadas en mis redes sociales y demás. Esto no es de hoy, insisto, y lo digo con mucho orgullo. Si no es así, bueno, por lo menos aprovechen esa enorme herramienta, esa arma de destrucción o de construcción cívica, dependiendo de que tienen en sus manos, que son los teléfonos inteligentes. Difundir programas como este, no digo hoy que estoy yo, bueno, pues excluyan el de hoy, usen otros que serán mejores que el de hoy, pero difúndanlo, difundan los posts donde se hacen críticas, difundan las noticias que sí vale la pena difundir, esa que pone en evidencia a los corruptos, a los chanfainosos navegantes de agua dulce que siguen disimulándonos, dorándonos la píldora, como dicen en mi barrio, para que veamos el gatito lindo por acá mientras nos están pasando los elefantes por detrás. Bueno, a esos denunciémoslos, evidenciémoslos, los ciudadanos tenemos una inmensa responsabilidad, pero yo quiero empezar con esta nota de optimismo en el sentido de que no es cierto que todo está perdido. Los costarricenses mal haríamos en echarnos a morir y decir de por sí nada cambia
¿para qué voy a denunciar? ¿Para qué voy a multiplicar este mensaje compartiéndolo en mis redes sociales? Así sea en mi círculo más cercano. Nadie me diga que no puede compartírselo a sus 3 hermanos, a sus 2 tíos y a sus 2 padres sin que esté arriesgando demasiado. Y tal vez esos a su vez se lo mandan a otro y al final esa difusión es la que rompe un cerco mediático, que es para lo que sirven foros como este y que es el gran problema para mí cívico que tenemos en este momento. Y es que los costarricenses están siendo llevados como caballos de carretón, viendo solo, fíjese por esta ventana y ven esta parte del paisaje, obviando todo lo demás de una fauna silvestre mucho más intensa y problemática. Y el mejor ejemplo es este caso. Este caso todos lo sabíamos y es un tema que se hablaba, ¿no? Qué raro que siempre Hernán Solís y Meco lo vemos por todo lado. Y bueno, según los cálculos periodísticos de estos días, cuando se ponían a hacer la aritmética, casi el 70% de lo que se gastaba el Estado de Costa Rica en obra pública, en un gobierno que además venía concentrando casi todo el gasto público en esa banderita que se les cayó además, ¿verdad? Ahora no sé qué va a ser el PAC, quedó en orfandad temática y política para la próxima campaña electoral. Ese tema, si querés, lo dejamos para más adelante, Luis Fernando. Pero lo cierto es que el 70% de eso se lo llevaban estas 2 empresas. Eso no es normal incluso desde el punto de vista de competencia. Pero ¿a quiénes le tocaba ver eso? A los ciudadanos de a pie, a alguien que lo que tiene es un poco de libros o formación o esta computadora o mi teléfono para comunicarse. No, no, eso le tocaba a la oposición política y no solo a esta camada de diputados inútiles, sino a los sospechosos que callaron antes en las camadas legislativas que teniendo inmunidad parlamentaria para decir cosas, para ejercer un control político, no lo hicieron, ejércitos de asesores y, ojo, lo más importante, 2 instituciones que si usted las cuenta anda por 800, 900 funcionarios muy bien pagados de fiscalizadores, ingenieros, economistas, administradores públicos que se llaman Contraloría General de la República, que falló, y Procuraduría de la Ética Pública, que falló, y la Defensoría de los Habitantes, que nos falló en tanto. Esas 3, pero sobre todo la Contraloría y la Defensoría, son instancias asesoras y auxiliares del legislativo. Es decir, los diputados podían perfectamente pedirle a la Contraloría, ponga atención ahí porque eso no es normal, incluso desde el punto de vista, insisto, solo de competencia económica por concentración en tan pocas empresas, 2, de los contratos de obra pública. Pero además, perdón, yo me pregunto aquí, Luis Fernando, ¿de qué carajos están sirviendo las declaraciones juradas en este país? ¿De qué carajos está sirviendo si la Contraloría y la misma Fiscalía y la Procuraduría de la Ética Pública, la vuelvo a traer a cuento, no emplean, no echan manos? Por ejemplo, tenemos mucho armatoste jurídico en este sentido, pero cito una figura nada más, la de capitales emergentes, que para explicarle a la gente es muy fácil. Eso es, yo veo que Juan Pérez de pronto llega en carros de lujo a trabajar, o me entero que tiene una finca, compró un terreno en la playa, de pronto su familia atiende a clubes donde juegan golf y tiene a sus hijos en colegios privados, pide vacaciones largas y se va con toda su familia a Europa, viste caro, usa relojes de alta gama, qué sé yo. Es bastante visible, este país es muy pequeño para ostentar riqueza y no darnos cuenta, y entonces esa figura, que es una figura penal, un ornitorrinco jurídico entre civil, pero está radicado en la sede penal, y entonces se le dice, mire, venga aquí Juan Pérez, no pasa nada, pero explíqueme de dónde saca usted toda esa riqueza que está ostentando. Y entonces Juan Pérez viene y le dice al juez, el fiscal, mire, no se preocupe, es que yo tenía una tía rica que apareció en Inglaterra, que era la realeza, y me donó $20 millones. Entonces yo sigo trabajando porque no me quiero aburrir, entonces sigo siendo auditor del CONAVI en OSA o proveedor, jefe de proveeduría del ICE o del AIA o del Recope, ¿verdad? Alguna vez le preguntaron a un ladrón de bancos por qué robaba bancos y se le quedó viendo con cara de tonto al policía, le preguntaba, le dije, ¿por qué ahí está la plata? Bueno, si le preguntamos a un corrupto por qué se corrompe en el ICE o en el AIA o en Recope o en el MOP, en CONAVI, va a decir porque ahí está la plata, ¿verdad? O en las municipalidades grandes. Es fácil para la Contraloría saber dónde está el riesgo, dónde está la plata. La plata masivamente está en la banca estatal, en el ICE, en el AIA,
en Recope, es decir, instituciones autónomas que producen, ¿no? Que producen o que consumen mucho presupuesto, y por supuesto en CONAVI, donde se le estaba poniendo mucha plata. También se puede hablar del MEP y de seguridad de algunos ministerios grandes. Yo, por ejemplo, para seguir aquí haciendo denuncias, esto creo que no lo he dicho en otros medios, bueno, yo creo que el paso siguiente, si queremos los costarricenses estar despiertos y ser serios en esto, no nos quedemos concentrados ahora en la desgracia de estos prójimos, porque, y lo digo como abogado penalista, claro que el derecho penal debe ejercerse de manera ejemplarizante cuando se imponen sanciones. Decía Rousseau que no hay peor crimen que los malos ejemplos. Imagínese usted, si este caso queda en nada, el mensaje que se le envía a todos los otros mandos medios y futuros jerarcas, ¿verdad? De las otras instituciones, que hoy deben de estar muy preocupados. Yo estos días me he sentido muy contento de entender que debe haber muchos proveedores, muchos gerentes financieros, ¿verdad? Que no Muchas pueden juntas conciliar el directivas, sueño. muchos auditores y supervisores de obra pública en el ICE, en los bancos públicos, insisto, donde está la plata del Estado, que no deben estar durmiendo muy bien estos días, ni ellos ni sus familias, porque las familias también son cómplices. Hay mujeres que cuando ven a sus maridos en malas andanzas les dicen, mijito, por ahí mejor no, pero hay otras que son felices y después cuando les llegan a botar la puerta los del OIJ, ya no tanto. Pero lo que quiero decir con esto es, pésimo ejemplo si aquí no se imponen las sanciones. Pero yo quiero dar un dato adicional para no quedarnos ahora diciendo en el CONAVI está toda la corrupción. No, yo quisiera que por la misma senda, y no estoy haciendo una acusación, pero creo que son temas que por control del riesgo no tenemos que dejar de decir y señalar. Yo no sé, aquí también igual que veíamos todos los camiones de Meco y Hernán Solís por todo lado, yo no sé ustedes, pero pónganse a ver que es una marca fundamentalmente con otra por ahí que le hace segundas, la que le vende todas las flotillas vehiculares al gobierno, ¿verdad? Eso es un tema que deberíamos revisar, incluso desde el punto de vista de competencia, pero también desde el punto de vista de contratación. Y ahí es donde yo, perdón, nada más, Luis Fernando, para cerrar, yo sí quiero llamar la atención, porque que no me vengan a mí, que no lo compren los costarricenses, de que incluso por lástima, que Méndez Mata, que un hombre ya tan mayor, que con cara bonachón, que camina en trencito, que parece el abuelito de todos nosotros, y entonces no lo golpeemos tan duro, porque es que el viejillo seguro no se dio cuenta. No, vamos a ver. Aquí nos venían vendiendo a Méndez Mata como el trapito dominguear, tanto así que las cámaras empresariales, y aquí los empresarios tienen una inmensa responsabilidad y se les cayeron muchas medallas como sector. ¿Por qué? Porque ahí están cabezas de serie del empresariado, ¿verdad? Y eso que no me digan otros de otras cámaras de la construcción y el gran empresariado, no sabían que esto estaba ocurriendo. Claro que sabían, pero había gente que le estaba vendiendo servicios a estos y que estaban callados porque las aportaciones a nivel de pauta, a nivel de donaciones de estas empresas a las cámaras no son menores. Pero lo que quiero decir con esto es, no nos olvidemos que Méndez Mata venía siendo el ministro del año tras año consecutivo por todas estas cámaras, por la UCAE, por la Cámara de Construcción, etcétera, etcétera. Entonces, ahora yo diría que sería interesante señalar acá. Les decía que hay una responsabilidad en vigilando y una responsabilidad en eligiendo. Le he sugerido a algunos periodistas que se pongan, esta sí es función de investigación periodística, pero también lo podría hacer la oposición legislativa, pedir la lista a partir de la carátula del expediente penal de esos jerarcas del CONAVI, del MOP, qué sé yo, que fueron nombrados bajo el periodo de Carlos Alvarado y de Méndez Mata. Y hay una responsabilidad que es ineligiendo. Ellos los eligieron y los pusieron ahí. Entiendo que incluso hay al menos uno, pero pueden ser más, funcionarios que ya se habían pensionado del CONAVI, que venían de trabajo de vieja guardia con Méndez Mata en administraciones anteriores, donde él ejerció el ministerio del MOP, y se los trajo pensionados, dejándonos decir la pensión en suspenso, eso es otro tema, y los volvió a colocar ahí. Con lo cual Méndez Mata sabía cómo trabajaba y Méndez Mata como mínimo tuvo que haber tomado una decisión con el presidente. Esa no es una decisión, los que hemos estado en altos puestos de jerarquía en la administración lo sabemos, que toma un ministro a solas. Eso es como un presidente, le dice, presidente, ¿usted quiere que yo sea muy escrupuloso o usted quiere ver obra? Y aquí tuvieron que haber priorizado la concreción de la obra. Y bueno, ahí entonces supeditamos los intereses y la ética, los valores y la ética a los intereses económicos y a los intereses, lo diste ahora, la comunicación política de que este gobierno, si algo le reconoce a la gente, era obra pública, y ahora ni eso, porque en política es tan importante
el fin como los medios que se usan para llegar a ese fin. Es más, en política pública, los medios son los que justifican el fin, no al revés. Y termino diciendo, más allá de la responsabilidad ineligiendo, que es fácil de determinar, nada más ver la lista, cuando se nombraron dentro del periodo de Carlos Alvarado, que es el mismo del ministro Mata, porque el ministro Mata empezó el 8 de mayo del 2016 con Carlos 2018, perdón, con Carlos Alvarado. Entonces, bueno, hay una responsabilidad ineligiendo, pero después viene la otra, que es la responsabilidad invigilando. Y a mí que no me vengan a decir que el hombre más experimentado en administración de obra pública en este país, que es Méndez Mata, no hay nadie con más experiencia, con más colmillo que ese señor en esta materia, no sabía lo que aquí estaba pasando. Y entonces ahí hay una responsabilidad política. Lo judicial y lo penal yo no lo acuso porque no tengo elementos. Sería mal un penalista, digamos, partiendo de presunciones, eso le toca a los fiscales. Pero yo lo que estoy haciendo es un juicio político que sí nos toca a la ciudadanía enrostrarle a Carlos Alvarado, a Méndez Mata y sí, ¿por qué no? También a Luis Guillermo Solís. Pero más atrás, a mí uno de estos días me entrevistaba un exdiputado de Liberación Nacional y tiene un programa en radio y me decía, bueno, es que estos últimos 7 años han sido un desastre de obra pública. Y le decía, no, probablemente los últimos 30 o 40 años, esto no es de ahorita. Y aquí ha habido gente que se ha enriquecido con esto. Por otro lado, sí termino diciendo, Luis Fernando, y lamento haberme extendido, pero me planteaste muchos temas en esta introducción juntos, y es que yo entiendo la pesadumbre de la gente de que haya una jueza muy joven que deje libres a todos los implicados. Aquí hay... Y ahí, perdona Pablo, es que quería llegar y quisiera, nada más a lo que vas a decir, que yo muy probablemente ya tenés enfocado hacia dónde quiero dirigir la pregunta, es cuando te hice la introducción, te digo, en el momento en el que sale la primera noticia, el costarricense se pone furioso, siente un odio terrible por aquellos funcionarios que debían de haber cuidado con valores, con integridad y con probidad los recursos públicos. Posteriormente nos salen los empresarios y entonces el pueblo empieza a odiar a los empresarios. Luego nos volvemos a encontrar a la fiscal con su esposo en una posición cuanto mínimo comprometedora, extraña, que no podemos entender cómo cada vez que se asoma un caso de estos, aparece este señor y entonces uno se preguntaría, bueno, es que será casualidad. Pero déjame agarrarlo por ahí del cuerno, Luis Fernando, porque era bastante obvio y peligroso el conflicto de interés, porque yo lo dije, incluso si el crimen organizado, porque esto ha sido catalogado no por mí, por jueces de la República a pedido del Ministerio Público y el OIJ como criminalidad organizada. Bueno, va a ser el juicio más grande. Aquí van a ver, solo para que nos imaginemos, hay un problema logístico ahí, es un juicio que va a tardar años, digamos, no en el trámite, no, en el juicio oral y público, ¿verdad? Porque aquí van a ser, si estamos hablando de unos 70 implicados mínimo para arrancar, estamos hablando más o menos entonces de unos 70 abogados penalistas mínimos. Algunos van a ser más de uno, porque uno va a llevar la acción penal, en la defensa, y la acción civil. Algunos con buen dinero, Solís, Meco y otros, van a tener más de un penalista a su servicio. Ponete que vas a tener 100 abogados solo en la defensa. Del otro lado, los fiscales. Y además los procuradores, que también tienen por haber aquí fondos públicos, tienen que estar involucrados. Pronto los peritos, más los jueces. Es decir, usted va a tener, esto va a tener que ser en un gimnasio. No hemos visto... En el Gimnasio Nacional o en el centro aquel que se hizo para las ferias internacionales. En el centro de convenciones, no sabemos dónde. No sabemos dónde, pero lo cierto es que solo eso ya supone un reto interesantísimo para el Poder Judicial, que ahí viene otra denuncia de mi parte, que se ha venido negando consuetudinariamente a la instauración de una jurisdicción especializada en crimen organizado. Le han negado presupuesto intencionalmente, para mí, desde la clase política, sea desde los diputados, el Ejecutivo no lo ha querido impulsar y los magistrados, ojo, qué grave, se han opuesto a esa jurisdicción, dizque porque no hay dinero. Bueno, y entonces la consecuencia de eso es que tenemos una jueza ordinaria, muy jovencita, con no mucha experiencia, probablemente en los escalafones salariales más bajos del Poder Judicial, ojo lo que estoy diciendo,
resolviendo un megacaso como este que debió resolverse desde una jurisdicción especializada. Ahora, yo sí quiero decir algo, Luis Fernando, y aquí si querés lo discutimos, vos has sustentado algunas tesis en ese sentido. Hay que tener mucho cuidado cuando atendemos a la pauperización del empleo público. Yo entiendo y a mí me molestan las pensiones de 7, 8, 9, 10 millones. A mí me molestan los salarios de 7, 8, 9, 10 millones y para arriba. Pero esos salarios son los mínimos. Es decir, quiero decir, eso lo tiene un porcentaje muy pequeño de la población. Tanto los pensionados de lujo tienen una carga muy importante por el monto del dinero, que es una inmoralidad. Igual que los salarios de magistrados o de ciertos directores o gerentes de la administración pública o los directores bancarios. Eso es inaudito. Pero el promedio, si somos objetivos, del funcionario público gana muy mal. Hoy la carrera judicial, y lo digo con conocimiento de causa porque en eso trabajo, ¿verdad?, está sufriendo una diáspora, una huida del mayor talento humano que tiene. Los mejores jueces, los mejores fiscales se están yendo porque están viendo la amenaza que supone una ley de empleo público y porque se están cayendo no solo las garantías, sino también los beneficios salariales, pensionales, que normalmente acompañaban la gestión pública judicial. Hoy no está la mejor gente dentro del judicial y los pocos buenos que quedan, digo porque tengo comunicación con muchos de ellos, amigos de toda la vida, que son fiscales, jueces, etcétera, que dicen aquí la cosa está fea, Pablo, me voy yendo, si algún día necesitas un socio, aquí estoy, pero hay gente que está muy desmotivada. Entonces, tengamos mucho cuidado, Luis Fernando, con el argumento de que hay que bajar salarios, atacar al empleado público. Primero, eso no resuelve el problema del déficit fiscal. Eso se resuelve de una manera mucho más integral. Además, estamos partiendo de un debate maniqueo. Lo privado contra lo público. No, esto es complementario. No, sí. No son nuestros enemigos los empresarios, ni tampoco los sindicatos. Para redondearte nada más el argumento en 30 segundos, Luis Fernando, si me permitís, tengamos cuidado, porque no hay mejor ejemplo para decirle a la gente, si usted quiere jueces de primera, jueces de experiencia, jueces de mucho nivel, jueces independientes y valientes, eso sale caro. Eso hay que pagarlo y hay que pagarlo con buenos salarios, porque si no lo que usted va a tener son chiquillos, ¿sí?, en los 20, en los 30, metidos en los juzgados, ¿verdad? O incluso ya en los tribunales de juicio, ¿verdad?, ganándose 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos. Eso se lo gana en una mañana un litigante en un caso penal. Entonces tengamos cuidado porque la función judicial, igual, que en la caja, es cara. Si queremos buenos médicos en la caja, hay que pagarles bien, porque sí. Si no los médicos dicen, no, mire, pues yo solo trabajo en lo privado y en mi consulta. El judicial funciona igual. Yo quisiera, este tema esta semana lo vamos a tener aquí a don Albino Vargas, con quien también voy a discutir este tema. Él tiene algunas observaciones interesantes. Sin embargo, sí quisiera pues llevarte la contraria un poco, porque me parece que hay una falacia de composición en tanto podríamos pensar que, por ejemplo, don Fernando Cruz, que tiene uno de los mejores salarios de la Corte, por estar ganando muy bien, debería estar haciendo un gran trabajo y realmente la Corte sigue quedando cada día peor. Ahora, yo quisiera... pero Fernando, perdona un momentito, porque es que aquí lo que nos estamos enfrentando es a una red de cuido. Cuando usted, y yo te venía diciendo más o menos cómo iban reventando, digamos, los juegos pirotécnicos en este caso, cae a la fiscal y se hace un escándalo, cae a la Corte y la Corte realmente lo que nos da es un plato de babas. Luego cae a una jueza de 29 años, gane mucho, gane poco. Ya yo creo que eso es un tema... Gana poco, porque entonces, dijiste Fernando Cruz tiene anualidad y antigüedades, entonces claro que gana mucho. Fernando Cruz, estoy seguro, se debe pensionar este año o el próximo, y Fernando Cruz, para hacerte la corrección, sí votó entre los 6 que estaban dispuestos a abrirle una investigación a la fiscal general. Fueron los únicos 6 que lo hizo. No lo estoy defendiendo. Que haya votado en contra no me da ninguna garantía, porque usted sabe que es un tema de números. Si yo te digo, mira, yo voto en contra y ustedes van a votar positivo, sabemos que el resultado va a ser el mismo y realmente... Sí, pero le estás enrostrando una responsabilidad a un magistrado que sí votó en favor de investigar el conflicto de interés más a fondo. Ahí es donde te saco, digamos, del ejemplo. Yo no estoy defendiendo a Fernando Cruz porque no trabajo para él ni tengo por qué hacerlo. Sí. Nada más te digo que en este ejemplo puntual él sí votó
todo en favor de la investigación, ¿verdad? Entonces, no se puede meter dentro de ese paquete. Y más allá de eso, ahí es donde está una falacia de generalización de tu parte más bien. ¿Por qué? Porque Fernando Cruz no es el ejemplo de los salarios judiciales. No lo es, como la mayoría de los pensionados, te lo digo yo, que trabajé casi 20 años en la Universidad de Costa Rica y nunca me gané más de 300,000 colones de salario, pese a tener 3 posgrados y tener muchas anualidades. Entonces, no me vengan a mí a decir que los profesores de la universidad, tengo años de no dar clases en la universidad y he sido tremendamente crítico de las universidades que he dicho se han aburguesado y han faltado al debate público, ¿verdad? Han zafado el lomo. Entonces, soy el primer crítico y me han resentido muchos de las universidades pues que esperarían mi silencio. Olvídense, además yo ya no soy funcionario universitario hace muchos años, pero sí no puedo permitir la generalización de que porque hay gente que sí se ha pensionado, los hermanos Salom y Yamilet González y Sonia Marta Mora y otros. Bueno, o Sarela Villanueva, que creo que goza de una de las pensiones más altas y bueno, tampoco hizo nada por el Poder Judicial. Y Fernando Cruz. Encontramos un Poder Judicial que nadie le cree y nadie siente el mayor respeto. Al contrario, lo que sentimos es que nos hierve la sangre con lo que está pasando. Y Fernando Cruz, me imagino yo que va a ser una pensión todavía más alta que la de Sarela Villanueva, pero lo que hay que hacer es cambiar la ley. Y hay una crítica que yo sí hago y es que la Sala Constitucional para mí está prevaricando cuando son ellos mismos los que votan que las pensiones de lujo son un derecho adquirido y no deberían los magistrados sino dárselo a suplentes. Los suplentes a veces se pliegan a los propietarios para que lo sigan nombrando, es parte del problema del sistema. Pero lo que te quiero decir es que en este caso al menos Fernando Cruz votó. Yo hubiera esperado mi crítica a Fernando, yo seguí esa audiencia, fue una audiencia todo un día con la fiscal general ahí, y Fernando Cruz, el discurso que dio fue un discurso que a mí me quedó debiendo mucho, no ejerció un liderazgo, no fue suficientemente crítico. Yo estoy con vos en esa, pero a lo que voy es a que no se puede, y te lo digo para que tengas el cuidado con Albino Vargas, que en este tema además tiene sus puntos de razón, como le estás reconociendo. No se puede decir que todos los empleados públicos son multimillonarios, que todos ganan una barbaridad. La inmensa mayoría no. El empleado público en su inmensa mayoría tiene su salario secuestrado en deudas. La ventaja que tienen es que tienen estabilidad laboral, sí, pero los salarios públicos dejaron de ser atractivos hace mucho tiempo. Te lo digo yo no sé cuántos cargos públicos has tenido vos. Yo he ejercido 6 cargos públicos y en todos esos cargos públicos ha sido un sacrificio económico inmenso. A mí me dicen mucho hoy, métanse en política, incluso estos días andan diciendo, Pablo Barahona debería ser fiscal general, métase. Bueno, fíjense cuando yo saco la calculadora, que es algo que es muy humano y cualquiera hace cuando está viendo el tema laboral, yo saco la calculadora y para mí meterme en cualquiera de esos puestos públicos como abogado litigante implica un inmenso sacrificio económico y financiero. Y la gente te dice, la patria lo vale, hágalo, no todo es plata. Bueno, yo quiero ver cuántos Jesucristos democráticos hay en este país que hacen la plata a un lado como la he hecho yo, que tantas denuncias que hago, muchas veces me valen clientes que prefieren no llevar un asunto conmigo porque le he tocado los callos. Yo te quiero decir, por ejemplo, en estos casos de corrupción, para mí sería muy fácil sumarme a defensas en donde se cobran decenas y a veces hasta cientos de miles de dólares, ¿verdad? Sin embargo, yo he decidido, ahí sí, por un tema de principios, hasta el momento, no llevar ese tipo de defensas de casos de corrupción y eso me da una estatura pública para decir cosas, pero eso no se lo he visto yo a ningún otro abogado en este país que rechace defensas muy jugosas, insisto, de decenas o de cientos de miles de dólares, que es lo que dejamos de percibir cuando hacemos esos cálculos. Entonces yo lo que te quiero decir es, dejen de decir que aquí lo que hay que hacer es bajar salarios públicos. Hay que bajar ciertos salarios públicos. Pero, yo recuerdo... Pablo, disculpa, es que mira, yo no sé, yo no he escuchado a nadie decir que hay que bajar salarios. Yo lo que he escuchado es que hay que parar los privilegios. Una pensión de lujo, por definición, es una pensión que usted recibe para la cual usted no cotizó lo suficiente. Bueno, pero ahí cambiaste el tema, pues está hablando de pensiones, yo estaba hablando de salarios. Es que no nos desviamos del tema, no nos desviamos del tema porque entonces perdemos completamente el objetivo del programa. Mi pregunta es, ¿puede estar esta jueza de 29 años, gane mucho, gane poco? Eso a mí en ese momento me parece un poco irrelevante, en tanto lo que me preocupa es si estará prevaricando también o estaremos ante la posibilidad de una prevaricación. Cuando, al liberar a esta gente, vos pones en riesgo el caso de que puedan volverse a abrir redes de contacto como para poder esconder prueba, destruir prueba. Podría también esta gente, los que tienen helicópteros y tienen aviones privados,
en una frontera también muy porosa para la entrada, se vuelve muy porosa para la salida. Podrían escaparse. Otra cosa, tenemos aquí unas propiedades que en teoría se están poniendo a responder porque no es dinero, y podríamos encontrarnos, como ya lo hemos visto, con algunas garantías colaterales que no tienen ningún valor, que a la hora de que las tratemos de hacer dinero, no las hacemos. Entonces, te pregunto, ¿crees vos que estos dos fallos, porque esta señora coincide en el caso del cementazo y coincide también en este caso ahora del MOB Conavi, José, Conavi y las constructoras? Es que lo que te quiero decir es que esta es la cereza del pastel, o sea, lo que yo creo que le podía devolver después de tantas decepciones al costarricense una esperanza era de que al menos se pensara bien una resolución y que estas personas estuvieran lejos de la posibilidad de caer en la tentación de seguir en el mismo juego que nos han traído a este caso. No, Luis Fernando, ahí yo estoy abiertamente en desacuerdo con vos desde el principio y cómo lo planteas, y lo digo como jurista. Lo que voy a decir quizá no es lo más popular, y es porque yo, si algo no soy, es populista en mi análisis. Yo no creo que nos estuviésemos alejando del tema, al contrario, estamos cayendo en el meollo del asunto. Creo que hay que tener algo de asertividad cuando uno hace análisis político. Someter a una persona sin demasiada experiencia, independencia, carrera, probablemente incluso interina, a una audiencia que lleva 2 semanas, tardaron 14 días, con 40 y pico imputados, cada uno de esos con lo mejor de lo mejor de los litigantes penalistas en tanto maña. No estoy hablando de sus valores, si son buenos cristianos o no, no, de experiencia. Muy buen punto. De experiencia. Y de pronto decirle a esta muchacha, y ahí es donde te corrijo, no me estoy alejando del punto cuando te estoy explicando que los salarios cuentan. Yo te hubiera podido recomendar a 20 o 30 jueces de la República de mayor edad, de mucho mayor garbo, de que están en propiedad, que sí se están ganando 5 o 6 millones de pesos por antigüedad, que tienen la vida resuelta, que probablemente ya dicen, yo ya los bienes materiales a mí ya no me importan tanto, este es un caso interesante en el que voy a hacer valer la ley. Por supuesto, Luis Fernando, que cuenta el tema salarial, no me vengas a decir que no y que nos alejamos del tema. Por supuesto que si usted ve, y eso lo vemos todos los días, los que litigamos en los juzgados penales, chiquillos que han sido mis estudiantes, aprendiendo a ser jueces en un juzgado penal y les cae un caso como este, ¿cómo me vas a decir que nos estamos alejando del meollo? No, no, ese es el inmenso problema. Es que cuando yo veo a los jueces alemanes, a los jueces norteamericanos que tienen un garbo, es decir, perdóname, yo me encuentro acá en los mejores hoteles turisteando con toda su familia 1 o 2 semanas, a los jueces norteamericanos o a los jueces españoles o a los jueces alemanes. ¿Por qué? ¿Por qué pueden hacer eso? Porque ganan bien. Y si vos vas a sus oficinas, yo he visitado oficinas de altos jueces o de simples juzgados, ni siquiera federales, estatales en Estados Unidos, y son unas oficinas hermosas, dignas, buenas. Vos has puesto un pie en un juzgado en Costa Rica. Es una vergüenza, no tienen ni dónde poner los libros, las sillas se están arruinando. Los juzgados implican una oficinita de 2 metros por 2 metros, en donde a veces la revictimización de las partes son que una mujer que está denunciando a un hombre por maltrato tienen que sentarse en esa oficinita a 1 metro el uno del otro, sin custodios. No son megacasos como estos, donde sí se hacen en salones grandes. En este caso, que habían incluso conectados por internet 2 o 3 salones al mismo tiempo, porque no cabía en uno solo. En el segundo circuito judicial, que es un edificio diseñado para eso, el edificio más moderno que tiene nuestro tribunal. Entonces, claro que tiene que ver con que, ahí voy y repito, al meollo del asunto, si nosotros sometemos a la administración de justicia, y eso pasa por empleo público, a la pobreza, vamos a tener una administración de justicia muy pobre, ejercida por agentes como esta. Si vos me decís a mí, la crítica es que el ideal no es que esta muchachita, porque muestra alguna debilidad judicial, sea la que haya administrado un caso tan complejo, te doy toda la razón, pero la culpa no es de ella.
La culpa es estructural y la culpa es de los que han venido insistiendo que la ley de empleo público de ir a rajatablas debe aplicársele también al judicial. Yo creo que no. Yo creo que nosotros debemos volver a Perdona, Pablo, convertir. y ella, digamos, un juez nombrado, bueno, nombrado, como vos decís, está interina, podría, igual que hizo la fiscal, decirnos, yo me inhibo, ya es un caso No, muy grande, no, o no sea, puede. No, por tiene que supuesto que aceptarlo. no. Por supuesto que no. Y entonces tenemos gente muy impreparada y lo mismo Y pasa con los perdona, Pablo, y es fiscales. una lotería, ¿quién asigna a los jueces? ¿Cómo le cae a ella dos casos tan enormes y tan similares en las manos? Bueno, Es pura casualidad. es que ella está en un juzgado en el segundo circuito judicial. Acuérdense que está el Tribunal Penal de Hacienda. Tribunal Penal de Hacienda es el que ve los casos altos de corrupción por disposición de Claro, ley y ella está en un claro. juzgado ahí, entonces le tocan estos casos, pero ahí no se puede decir que es que la buscan y se los dan porque entonces saben que es corruptible y que la... No, 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 eso sería el árbol de leña, leña al árbol caído y no podemos ahora, eso es muy peligroso, Luis Fernando, porque yo no la conozco, pero el linchamiento público que está teniendo esta pobre jueza, una juececita, una muchachita joven, yo no sé, va a terminar renunciando al Poder Judicial, o si de pronto terminan, ahora sí, populistamente en la Corte Plena, ojo, cuidado, destituyéndola, abriendo a la inspección judicial un procedimiento que sería intimidatorio para todo el resto de juzgados del país. Bueno, Hay que es tener que mucho cuidado con justamente, no, eso. es que diste en el punto, en el punto porque justamente en la apelación que está haciendo el Ministerio Público con las medidas cautelares, justamente ahora viene a conocimiento de otro tribunal que va a hacer el análisis de lo que ella dictó. Entonces ahí lo que vos estás diciendo podría cumplirse perfectamente. Bueno, y el tribunal puede decir que no tiene razón y puede decir devuélvase al juzgado para que lo vuelva a analizar, porque sí, nos parecen insuficientes las cauciones por un tema de razonabilidad o Pablo, peligro de perdón, fuga. es que esto es muy importante. ¿Y vos crees que alguien sea ajeno al caso por iniciativa popular, alguien podría ella también involucrarla en el caso, es decir, acusarla y meterla de alguna manera dentro del caso después de lo que resuelva este tribunal porque tal vez haya tenido faltas al debido cuidado, No, no, no. porque no No, haya no, visto para la nada, magnitud? para nada. Por eso te decía que en esto yo no soy No lo ves. populista. Yo no voy a ser populista. Yo quiero decir que es una resolución bastante normal. Es decir, está dentro del rango de interpretación de una jueza. Es lo más normal Okay. del mundo. Yo sí creo. Yo sí creo que las cauciones fueron muy bajas y que ella asumió ahí Ok, un riesgo. ok, Yo ok. sí creo que si lo comparamos con otros casos, por ejemplo, Juan Carlos Bolaños debe estar que se hace harakiri y se mata solo, porque en el cementazo lo tuvieron, no sé si 1 o 2 años preso, Dos ¿verdad? años más un año en la casa con el Bueno, brazalete, sí. y esto, que son montos mucho más altos, que hay intervenciones telefónicas que me parecen mucho más gravosas, por tanto, la probabilidad de comisión del delito, y eso lo tuvo por demostrado la jueza, eh, incluso con algunos indicios que a mí me preocupan mucho, que no se han terminado de ver 2 o 3 semanas antes, según he podido leer, uno de los hijos de la señora Mélida Solís se va a vivir a Houston, hace 2 o 3 semanas. Casualidad, digamos, que no debemos dejar de ver. Y entonces, bueno, a mí no me termina de preocupar que ella está poniendo las manos al fuego y por una responsabilidad, pero que dentro del marco de interpretación de un juzgado es posible decidir como ella decidió, porque ahí hay una confusión que también es antipopular. Y hiciste una referencia que no es muy jurídica, pero que te la entiendo políticamente, es como piensa la gente. Y esto es un programa no para abogados, pero yo estoy siendo consultado como abogado en estas Claro. materias, además como abogado penalista y constitucionalista. Entonces tengo que responder a veces a contramarcha de lo que la gente quiere escuchar. Les guste o no les guste, lo dije, esa es la ley y la ley se debe atender. Y hay que decir, y con esto cierro, Fernando, que la peor administración de justicia es aquella que asoma a la ventana antes de ser dictada. Es decir, no se trataba de lo que la gente estaba esperando, lo que el público quería, porque el ejercicio de la administración pública es antidemocrático, si se quiere, es ademocrático. ¿En qué sentido? Son decisiones de poder, las del Poder Judicial, que no se basan en la opinión de la gente ni de la No, mayoría, no, ¿verdad? no.
Es decir... De hecho, se busca que sea objetiva, o sea, la ley objetiva, ¿verdad? Por eso. Al tipo penal y llevarlo a la mayor certeza posible, no a la opinión, a la subjetividad, exacto. sino a la objetividad, claro. Exacto. Y en ese tanto, aquí hay que decir que no importa lo que la gente estuviera esperando, entre otras cosas, porque la ignorancia de la gente pasa por pensar en el derecho penal como una venganza social. Entonces, se piensa que la prisión preventiva cumple la misma finalidad que la prisión definitiva, digamos, que es la que deviene de un dictado, una sentencia ya en firme, ¿verdad? Esa sí es una sanción. Pero la prisión preventiva, que era la que se estaba analizando ahora, está sobre la base de que la persona sigue siendo inocente según todos los convenios internacionales en el marco de los derechos humanos que Costa Rica dice defender y que ha suscrito, ¿verdad? Y que somos un emblema en el mundo de ellos, entonces podemos desconocerlos cuando nos da la gana, ¿verdad? Y por más alarma social que haya. Y por otro lado, también hay que decirlo, por la propia constitución política. Entonces, todos esos son inocentes, por más que las pruebas que nos están filtrando los periodistas, insisto, contra el artículo 295 del Código Procesal Penal que establece que la secretividad del expediente, el sumario, precisamente para no exponer a gente inocente, ¿verdad? Es decir, ahí es muy difícil pensar Pablo, que los 40 y pico o los 70 van a resultar inocentes, van a resultar culpables. Esto me interesa muchísimo. ¿No crees, o digo, dentro de la técnica se podía prever no solamente, obviamente, una mayor cuantía, digamos, en cuanto a este dinero que se les solicita, bueno, que al final no es dinero, van a ser propiedades. Son cauciones reales, son cauciones reales. Así son cauciones reales, exacto. Y no valía la pena haber, así como vos decís, puede ser casualidad que un familiar se haya ido para Houston, no puede esta gente también tomar propiedades y desviarlas, o ya simplemente por haber dado inicio a la investigación, de alguna manera los bienes se detienen como para que no se vayan a, digamos, a direccionar de alguna manera para poder ir sacando riqueza. ¿Qué pasa con las cuentas en el extranjero, Pablo? ¿Hay posibilidades también de congelar cuentas? ¿Qué pasa con las cuentas de los bancos nacionales? ¿O no? Esto sigue sin ningún problema y puede que lleguemos al final y resulte que ellos han desaparecido. Bueno, no estamos diciendo que sean culpables, pero podría ser que al haber sido tan laxas las medidas de cautelares, entonces se permita de alguna manera que esta gente, digamos, pudiera desviar los recursos, los bienes y hacer una serie de cosas, digamos, que se pudieron haber desde ahora protegido para el proceso. Vamos a ver, quisiera terminarte primero la idea anterior en el sentido de que todos son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. Eso implica, uno, que no deberíamos estar teniendo los ciudadanos acceso a todas esas comunicaciones. Eso es lo primero, porque si no, entonces empieza un juicio público paralelo al juicio judicial y eso es muy peligroso, ¿verdad? Pero Pablo, vos tenés una tesis maravillosa que la desarrollaste en conjunto con el señor Eduardo Acuña, el ex juez penal, y ahí, digamos, era la otra parte, el otro tema que yo quería que esta noche no se nos vaya, pero ya que lo vas a mencionar, quisiera que lo menciones con todo el cuerpo completo. Estas filtraciones podrían hacer que el caso se pierda. Estas filtraciones podrían ser una estrategia de la misma red de cuido como para que poner cáscaras de banano y que el caso se caiga. ¿Afectan de alguna manera el fondo? No hay antecedentes, no hay antecedentes de que por filtraciones se haya anulado una sentencia, o se haya, lo que hace es que se enerva la instrucción de un caso y se viola la ley, pero lamentablemente esa violación de la ley no tiene consecuencias, digamos, de carácter penal. El Código Procesal Penal, no la ley sustantiva penal es la que establece la secretividad, pero no establece una sanción penal ni de nulidad ni tampoco de pena si se llega a encontrar a quienes están filtrando el expediente. A mí me alegra que hoy la Fiscalía, yo lo dije desde la semana pasada y lo repetí esta semana, no quise quitar el dedo del renglón y le dije a la Fiscalía, al Colegio de Periodistas, tome cartas en el asunto, esto es ilegal, y le dije a la Inspección Judicial, a la Inspección Fiscal, a la Corte Plena, a la Fiscalía General, miren, ¿cómo es que ustedes no dicen nada? Y aquí los periodistas de todos los medios de comunicación más importantes están diciendo que tienen acceso al expediente y copian los diálogos de las intervenciones telefónicas. Esto es un desastre, esto es violar la ley. Y entonces, y ya perdona, hoy... Y genera ese juicio previo que vos decís
que ataca a la persona antes de que llegue el debido proceso. Y ya hoy la fiscal general anunció antes de irse, fue la última acción que tomó, que mandó a investigar esas filtraciones. Entonces, vuelvo con la nota positiva. A veces lo que decimos, los que tenemos una voz pública y hablamos en voz alta, tiene incidencia. Pareciera que el mensaje está llegando donde tiene que llegar. Pero fuera de eso, yo quiero volver a insistir, Luis Fernando, es la prisión preventiva cumple una función que es la de aseguramiento procesal. No cumple una función criminógena o de sanción, porque todavía no tenemos culpables. Entonces yo entiendo que la gente en su enojo, y aquí voy a hacer una distinción un tanto academicista, pero espero me sigan, desde la doxa, desde la mera opinión que llamaban los griegos, que es un poco un hunch, una corazonada, es puro hígado, es lo primero que nos viene a la mente. No, la administración de justicia aspira un poco más, que es la episteme, la construcción de conocimientos, son ideas más fijas, basadas en este caso en pruebas. Claro. Y en ese sentido, la prisión preventiva no puede ser vista como una sanción, puesto que ellos están en un estado de inocencia, que es de rango constitucional. Entonces, la prisión preventiva, yo entiendo que la gente de esa corazonada, de esa indignación, desde eso que vos llamaste ahora odio, con esa palabra tan fuerte, y está bien que la gente se indigne, la gente está diciendo, ¿cómo yo quiero ver a esos carajos podrirse en la cárcel y que pierdan todos sus bienes y que sean tan pobres como yo? ¿Verdad? No quiero ver los ricos y a sus hijos viajando y viviendo en otros países y en esas mansiones, no sabiendo que eso viene de plata mía también. Bueno, yo eso lo entiendo, incluso podría compartirlo como ciudadano, pero yo aquí no estoy como ciudadano llano, yo aquí estoy como jurista, y como jurista tengo que decir, esa no es la función que la ley, nuevamente la ley hay que cumplirla, nos guste o no, que la ley le asigna la prisión preventiva. La prisión preventiva es para asegurar el proceso, y en ese tanto hay solo 3 supuestos que establece el Código Procesal Penal por los que se puede dictar prisión preventiva. Uno es por la obstaculización de la justicia, es decir, porque se intimiden testigos, se distraiga prueba, es un poco a donde va esta última pregunta que me hacías, ¿verdad? Ese es un elemento. Y el otro elemento que tiene que estar presente aquí es el de peligro de fuga, que también es un tema al que se ha hablado porque hay gente con muchísimos recursos a disposición. El tercer elemento, ¿cuál es? El de reincidencia delictiva, digamos, que pasa mucho con chapulines o con criminales violentos, con gente que ya su proceso de socialización ya es muy difícil rehabilitarlos, y entonces sí, ciertos femicidas, ¿no? Que son ya trastocados, narcotraficantes. No estamos cumpliendo 2 de 3 de estas 3 reglas. Es que ahí es donde está la interpretación, de eso depende. Nosotros no tuvimos acceso al expediente, no sabemos qué argumento le habrán dado los defensores, y aquí hay otros elementos que se mezclan también. Recordemos que tenemos cárceles absolutamente inhumanas y llenas, ¿verdad? Contener a cierto tipo de gente no es fácil ni es barato, es decir, ustedes no pueden mandar a gente, digamos, con esa capacidad económica a una cárcel normal, porque los matan, y eso es responsabilidad del Estado. O los empiezan a sobornar y a pedirles. Los empiezan a amenazar. Entonces implica que las cárceles que no tienen espacio tienen que asegurarles, como pasó con Calderón o con Miguel Ángel, no los mandaron ahí a San Sebastián a estar con 30 presos durmiendo en el piso, no. Entonces la gente dice, sí, Carlos, eso es lo que yo quiero, que estén ahí como cualquier otro muerto de hambre. No se puede, porque la gente tiene derecho a integridad física, aún condenados, ¿ah? Y obviamente por ser gente políticamente expuesta de mucho nivel, puede ser, por ejemplo, que algún delincuente muy peligroso en la Reforma o en San Sebastián, por decirte algo, los expresidentes le hayan negado el indulto. Bueno, entonces si usted los expone a eso, además es gente que son señorones, ya es los 2 señores, Calderón y Miguel Ángel, en el 2004, cuando estallaron esos casos de corrupción, los cito como ejemplo para salir un poco a este otro casito. Sí, perfecto. Eran adultos mayores, que no de gente que está acostumbrada a irse a dar de puñalazos y de huevazos con la gente en San Sebastián o en la Reforma. La cárcel no es una tortura para someter a la gente a eso. Un poco lo mismo pasaba con, por ejemplo, Juan Carlos Bolaños, que al ser una persona de tanta notoriedad en ese momento, que se supone que manejaba millones de dólares, no podían tampoco someterlo, porque tampoco es un tipo que estuviera, no era un carterista, ni un delincuente violento, un asesino, un narcotraficante, entonces lo tenían que mantener aparte. Eso es complicado y es caro. Aquí son 40
más o menos con esa denominación, podrían llegar a 70. Nuestra Administración de Justicia no tiene, digamos, adaptación social, las cárceles para contener esa cantidad de gente y mucho menos gente del perfil de un Carlos Cerdas o de una Mélida Solís. Todos esos elementos la jueza los tuvo que haber considerado, porque hay una responsabilidad del Estado juez, Luis Fernando. Pablo, estás diciendo algo muy, muy valioso, pero muy valioso. Y en caso de ser declarados culpables, ahí sí ya no importa, van a la cárcel común o quedaría por el resto de la condena, 10 años. Claro que no pueden ir a una Igual cárcel hay que cuidarlo común, siempre. No pueden ir a una cárcel común, Luis Fernando, a un hombre como vos, estudiado y civilizado. Yo no lo puedo mandar con delincuentes peligrosos que vienen de ser sicarios y a que te apuñalen, a que vos pases ahí todo el día en una pura tortura de no sabes por dónde te van a apuñalar y pidiéndole vos a tus familiares y a tu señora que te pasen el $1,000,000 semanal porque si no te matan. Las cárceles no son centros de tortura, no puede el Estado inhumanizarse. Aparte de que recuerden una responsabilidad Estado juez. Si yo como abogado penalista, defensor de Luis Fernando Sanabria, le advierto a esto al juez y le digo, mire, a mi representado usted no puede llevarlo a una cárcel común, no después de que la gente ha visto fotografías de la casa que tiene este señor o de que maneja millones de dólares como Juan Carlos Bolaños o como Melia Solís o el señor Cerda. Si usted me lo manda a una cárcel común, lo que va a pasar acá es que esa desgracia se la vamos a cobrar al Estado un contencioso administrativo, porque hay una responsabilidad objetiva, que es una responsabilidad de carácter administrativo, Estado juez, porque aquí esto queda grabado, yo se lo estoy advirtiendo, usted como jueza, usted es un agente del Estado, y usted no solo va a torturar a mi representado al mandarlo a una cárcel común, sino que si a él le pasa algo, el responsable es el Estado. Y entonces imagínate vos, un actuario matemático, si proyecta la vida útil de una Mélida Solís o de un Carlos Cerdas, de aquí en adelante, cuánto pueden seguir produciendo con sus empresas. Entonces la gente se va a enojar más porque van a decir, está bueno que lo hayan apuñalado, que lo hayan matado, de por sí ese HP en la cárcel era lo que se merecía. La gente piensa así, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, pero después le va a molestar más cuando vengan los deudos, es decir, los herederos, y digan, bueno, a Carlos Cerdas o a Juan Carlos Bolaños lo terminaron de acabar en la cárcel y por tanto en estos 20 años que le quedaba de vida le iba a producir $5,000,000,000 y el Estado de Costa Rica tiene que pagármelo ahora a mí como hijo heredero de ese familiar. Ese sería un super caso. Todas las cosas no son tan fáciles. El litigio penal y el ejercicio es algo muy técnico en donde la gente tiene que escuchar a la gente un poquito que sabe. Yo entiendo que hayan debates como lo hay en el fútbol muy apasionados, pero no es en este país que todo el mundo es árbitro, entrenador y abogado, médico. No. Estos son temas en los que vale la pena ponernos serios y por eso yo no vengo aquí a defender a la jueza ni a la corte, no los conozco. Si hay alguien crítico con esas estancias de poder soy yo, pero sí debo decir que aquí no creo que haya elementos para vamos a ver, para acusar o perseguir a una jueza. Al contrario, yo me opondría a ello porque me parece que eso podría ser intimidatorio de jueces que en futuro tengan que juzgar casos como estos. Sí creo que es una llamada de atención, por ejemplo, para ver lo estructural, y con esto me voy despidiendo, Luis Fernando, la ubicación del Ministerio Público, si debe seguir estando dentro del Poder Judicial o no, es una discusión vieja que deberíamos retomar a partir de lo que ha supuesto este conflicto de interés y por tanto también el nombramiento del fiscal general y de los magistrados y una reforma del judicial que sigue sin aterrizarse y los ciudadanos deberíamos impulsar y asumir como propia. La reforma judicial no es un tema de los judiciales, al contrario, es un tema de los ciudadanos, retomar la administración de justicia como un servicio público. Y después, llamando a los que saben, insisto, esto no es de episteme, eso no es de doxa, es pura opinión, y irle a preguntar al señor del mercado cómo administramos justicia en este país. No, dicho con todo el respeto al señor del mercado, es un tema serio, ¿verdad? Yo no puedo irle a decir al señor del mercado cómo administro los quirófanos del Calderón o del Hospital México, eso hay que preguntarse a los médicos. Bueno, esto déjenselo a los abogados, pero la gente tiene que impulsar ese proceso de reforma, tiene que transparentar esa reforma. Y por otro lado, también está la discusión. Bueno, a mí me parece que hay que fortalecer al empleo público en estas instancias y fundamentalmente a la administración de justicia. No la paupericemos. Si queremos jueces de primera, probos, capaces, con experiencia, bien formados, valientes e independientes, eso es caro, costarricenses. Eso hay que pagarlo. Si usted quiere médicos de primera que lo operen mañana en la caja,
Entonces, pague esos médicos de primera. Si no, atiéndase que va a terminar al final operado por un doctorcito que viene terminando su residencia y tiene un año de haberse sido nombrado en la caja y está interino. Si queremos, por ejemplo, una jurisdicción, solo con esto termino, una jurisdicción especializada en crimen organizado, eso es carísimo, pero no podemos decir que no hay plata en un país que está absolutamente criminalizado en este momento. ¿Por qué? Porque esos jueces, Luis Fernando, tienen que ganar, yo calculo, entre 5 y 10 millones de colones, un juez de la República en jurisdicción especializada contra crimen organizado. Tienen que tener además gastos discrecionales, tienen que tener guardaespaldas 24/7, un turno en la mañana, un turno en la mañana y un turno en la tarde, implica 2 custodios en la mañana y 2 custodios en la tarde. Tienen que cuidar a su esposa, tienen que cuidar a sus hijos, tienen que cuidar su casa, la escuela donde tienen sus hijos. Eso es carísimo, carísimo. Tienen que mudarlo a veces porque usted manda a ese juez y a ese tribunal a analizar un caso en San Carlos y después los tiene que mudar a analizar otro caso en Limón. Y lo mismo, perdón, implica una jurisdicción especializada, implica fiscales especializados, a los que también hay que darles custodios, a los que también hay que pagarles muy bien, a los que hay que darles asistentes y letrados para que trabajen esos expedientes complejos. Es decir, costarricenses, pongámonos serios para que esto no siga siendo un puro nadadito perro y sigamos siempre pasando de puntillas entre las ramas sin ver el bosque. En estas materias hay que decir, Costa Rica es un país altamente corrompido ya a estas alturas, en donde el crimen organizado nos tiene penetrados, en donde yo he venido insistiendo, no de ahora, de años, y mi primer libro en la materia, Luis Fernando, lo publiqué en el 2004 y se titula Corrupción e Impunidad, o sea, no era un eufemismo ni que la lleguen directamente, y luego he seguido publicando sobre crimen organizado y he sostenido como teórico y corruptólogo en estas materias que Costa Rica tiene grandes zonas territoriales abandonadas que hoy son tierra de nadie y se acercan a lo que en otros países han dado a llamar estado fallido y no me han puesto atención. Estamos a tiempo todavía de rescatar Costa Rica, pero se nos han agotado mucho de esas reservas y parte pasa, y aquí yo ahora sí me finco en la política para terminar, si me permitís, Luis Fernando, pasa por elegir mejor en esta próxima elección, no solo al presidente, sino a los diputados, porque el control político es esencial. Y aquí una última propuesta de esta noche. He venido diciendo que es una barbaridad, si me permiten, una absoluta tontería, estulticia, si ustedes quieren hablar en términos más directos, una estupidez, que toleremos los ciudadanos que las comisiones investigadoras en el caso de Cochinilla y en el caso de la infiltración del narcotráfico en bancadas legislativas del PUS, de Liberación Nacional y cuidado no otras, que sean comisiones típicamente legislativas cuando el reglamento legislativo les da la posibilidad a los diputados, como debería ser, de instaurar comisiones mixtas, diputados sí, pero compaginadas con participación, con igual legitimidad, con voz, pero sin voto, de sociedad civil, donde haya gente que entienda estas materias, corruptólogos, académicos, sociedad civil que se dedica al tema de administración de justicia, crimen organizado, financiamiento de campañas políticas. ¿Quién le va a creer a estos diputados en un informe que es un autodiagnóstico, donde van a ellos a salvar a sus propios compañeros? Si eso no lo oxigenan con una comisión mixta, y aquí lo mejor es la historia, lo que pasa es que este país no lee historia. Las comisiones de narcotráfico de los 80 fueron comisiones mixtas. Si no, no hubieran terminado diciendo lo que dijeron sobre Vesco, sobre Caro Quintero, y estas comisiones que están instaurando, además, estos diputados que no gozan ahí sí de ninguna confianza pública, que han sido muy mediocres por los 4 costados, que no tienen formación jurídica en su inmensa mayoría, que en su vida han litigado un caso, que no han investigado sobre corrupción o crimen organizado, que es materia muy técnica y no solo muy implicante. Esos son los que van a diagnosticar en dónde está el problema y son los que van a hacer recomendaciones. Eso es ridículo. Entonces, o aquí enderezamos, y la ciudadanía tiene que insistir en eso, para que convoquen a la gente que sí sabe y esas comisiones que ya se instauraron se modifiquen en el mandato y sean comisiones mixtas y se mande a llamar a la gente que sabe para que sea transparente eso. ¿Cuándo inicia la comisión, Pablo? No, ya se juramentaron las dos, ya las dos han de estar sesionando, pues se juramentaron, pero insisto, eso es un ridículo, Luis Fernando, eso no se los tiene. Tiene que ser mixta, tiene que ser mixta. No yo tenía dentro del programa eso, yo te quería preguntar qué tanto debe la sociedad y cómo instrumentalizarse, porque esto es una molestia general. Ahora, Pablo, en 30 segundos, para poder dejarte en tu otra reunión, esto ya no es desde lo legal, es desde tu análisis político.
¿crees vos que este escándalo, que ciertamente es un escándalo que tiene una magnitud enorme, pero al mismo tiempo se vuelve muy espectacular en la opinión pública? ¿Crees vos que esto sea una caja china para tapar algo dentro del desempeño de las últimas noticias, del caso anterior de narcotráfico? Y por último, ¿cómo crees vos que esto le va a afectar al PAC de cara a las nuevas elecciones? Bueno, para el PAC creo que es una bomba atómica. Yo esperaría que la ciudadanía termine de entender que por ahí no era, que el cambio político en Costa Rica tiene que darse. Yo espero que el costarricense tenga la madurez de no regresar un poco con el síndrome de la mujer maltratada allí donde fue tan maltratado. Esta crisis socioeconómica, sociopolítica no es de los últimos 7 años, viene muy atrás. Hay un proceso de corrupción de la cosa pública en Costa Rica que lleva muchos años. La mediocridad no solo estuvo presente en este gobierno de Carlos Alvarado, en el de Guillermo Solís, estuvo también muy presente en el gobierno de Laura Chinchilla, que fue una presidenta también bastante mediocre, con gabinetes bastante mediocres, donde también hubo corruptela en la trocha y en otros lados. Como lo fue también el gobierno de Abel Pacheco, de la unidad tremendamente mediocre, y otros, en cuenta el de Figueres, que fue un absoluto desastre y sobre lo que podemos hablar. Entonces yo esperaría que el costarricense no se vaya a la cáscara de banano y decir, no, volvamos al bipartidismo y a la experiencia de un expresidente que es más experiencia negativa que positiva. El cambio político en Costa Rica debe darse, debe convocarse una nueva generación de gente que Costa Rica nunca ha contado con gente tan bien formada como la de nuestra generación, Luis Fernando. Yo les recuerdo que, solo como ejemplo, en la constituyente del 49 no hubo un solo economista. En Costa Rica no existía escuela de economía, y quien asumió la construcción de la constitución económica fue un abogado que se llamaba Rodrigo Facio, que renqueaba con el tema económico, le gustaba eso, como a mí, digamos, que renqueo dentro de lo penal con el crimen organizado y la corrupción, y entonces lo asumió. ¿Cuántos economistas hay en nuestra generación después de que tenemos 30, 40 años de estar graduando excelentes economistas, gente en el exterior que ha trabajado en organismos internacionales para venir a sanear la cosa pública? Bueno, igual en el resto de campos. Lo que pasa es que creo que también nuestra generación tiene que sacudirse, tiene que asumir las riendas de manera directa y valiente, sin soslayarlo, insisto, en el inmenso poder que tenemos a través de las redes sociales para conciliar posiciones, para comunicarnos entre nosotros, y eso pasa por evidenciar críticamente también a los que lo están haciendo mal, a los corruptos, a los improvisadores, y también a los disimuladores como Carlos Alvarado, Méndez Mata o antes Rodolfo Pisa. Pareciera ser que el mismo Mario Redondo, gente que nos pone una cara, solo un perfil, con el otro oscuro, pero si le vemos las dos caras y le vemos el reverso, ya no nos gusta la fotografía, ¿verdad? Eso lo podemos, vamos a ver, evidenciar por redes sociales. Entonces yo creo que estamos a las puertas de un proceso electoral interesante, en donde aparecerán candidatos decentes que habrá que poner atención, que no serán, me parece, las opciones que están hasta ahora, ni una deslucida Linet Saborío, probablemente mucho menos un Figueres con los antecedentes que tiene. No vendrá el PAC, que además la única banderita que tenía para más o menos asomar la cara con decencia política era la obra pública. Ya se les cayó también. La ética pública hace mucho tiempo la perdieron como bandera. La concreción, digamos, política, lo que proponían ni se diga. Y bueno, además no demostraron poder convocar a la mejor gente. Al contrario, yo fui el que acuñé aquella expresión de las loncheras, que hoy se viralizó y es general. Todos entienden lo que quise yo decir cuando hablé de las loncheras. Y yo creo que podamos seguir loncherizando la política y loncherizando nuestro país. Yo diría que optemos por la gente que ofrezca la mejor gente, que tenga, una hoja de vuelo experimentada a nivel internacional, pero también que se haya atrevido a decir las cosas. Yo respeto mucho, Luis Fernando, a la gente que a mí me planta discusión, la gente que piensa diferente. Prefiero que me digan las cosas en la cara a que como políticos tradicionales le digan a uno que sí para ir después a la vuelta a decir que no. Y no, la generación nuestra espera mucho más frontalidad y sinceridad. Y ahí hay un reto, con esto termino, y es el de elegir mejores diputados. No se trata solo del Ejecutivo. Cuando un país está tan hundido, cuando está tan embarrialado como nuestro,
las reformas que deben venir en lo económico, en la reforma al Estado, en lo sociopolítico, incluso en lo ético, son reformas tan de fondo que pasan por la Asamblea Legislativa. No puede hacerlas un ejecutivo por vía de decreto. Puede inspirarlas un presidente líder, sí, como lo hace un Bukele en El Salvador, con todas las reservas que yo le tengo. Eso está bien. Él puede ser, digamos, el inspirador retórico, valórico de eso. Pero quienes tienen que implementar la reforma y aterrizar en una discusión, y lo hemos visto un poco en tus preguntas, sobre todo mis respuestas, la tecnicidad, el saber, digamos, ya ven que no es tan fácil como venía suponiendo en algunas de tus preguntas, y espero esto haya sido esclarecedor para buena parte de tu audiencia, decir, bueno, sí, la verdad es que había elementos que yo no había considerado. Bueno, cuando uno habla de cáncer con un oncólogo, o con un especialista constructor de puentes o con un aviador, pues uno aprende cosas, ¿no? Todos somos legos en alguna materia o en la mayoría de las materias. Bueno, lo que quiero decir con esto es que yo convocaría que nos fijemos muy bien también en las listas de diputados, prioricemos gente preparada, gente que no vaya con dobles agendas, que no venga de partidos populistas o acomodados al prebendalismo típico de la unidad o de liberación, y que le demos la posibilidad a nuestro sistema político de oxigenarse, pero sobre todo con gente capaz, con gente capacitada. No puede ser, y lo digo con todo el respeto, que en este país llevemos a estilistas, a ebanistas que después dicen sí, somos estúpidos, pero no idiotas. O sea, no puede ser que ese sea el nivel legislativo con el que nos flagelemos, con el que castiguemos a esta patria a 200 años de la fundación de la República. Deberíamos aspirar a mucho más. Yo creo que Costa Rica merece más, pero depende de nosotros mismos. El costarricense, termino diciendo, Luis, sufre lo que han llamado algunos sociólogos sociólogos políticos, no me malentiendan, el dilema y sobre todo el complejo de Peter Pan. ¿En qué consiste? Bueno, lo que dicen los sociólogos es que hay adultos que pasan esperando que otros adultos resuelvan sus problemas. Ese es el síndrome o el dilema de Peter Pan. Y en política aplica. A mí me escriben mucho en redes y me dicen, pero entonces hágale, metas en la política. Es decir, que tras de que uno está exponiendo, uno también tiene que venir a resolver el problema. Yo les digo, pero ¿por qué no se mete usted? Métase en su comunidad, empieza a resolver. ¿Quién le dice que somos otros los que tenemos que resolverle a usted el problema? ¿Verdad? Otros que lo llaman a uno y le dicen, mire, es que hay que denunciar esto y aquí están todas las pruebas. Le digo, ¿por qué usted no lo denuncia? No, don Pablo, denúncielo usted. Bueno, es un síndrome de Peter Pan. Entonces, no, el costarricense debe aprender que no gana nada sintiéndose bien al sentirse mal con la política. Eso es como el aficionado que le echa la culpa al árbitro y lo madrea todo durante el partido como catarsis y sale feliz del estadio, pero en realidad no cambió nada, ¿verdad? Madreando al árbitro. Bueno, en política no debemos seguir cayendo en ese dilema. Seamos serios. Atendamos a los debates públicos, olvidémonos por unos 6 meses del fútbol, de la farándula y las siliconas, y pongamos atención a los debates políticos y participemos en redes sociales. No nos dejemos llevar por los periodistas tradicionales y prebendales que se llevan por la pauta y que son los que queman desde la cuna cualquier liderazgo original y valiente que amenace el interés también de los conglomerados comunicativos. Ojo que los periodistas tradicionales también tienen agendas, y yo creo que las redes sociales son el mejor mecanismo para darnos cuenta que podemos quebrarle el espinazo a ese cerco mediático. Entonces, bueno, ahí te he resumido un conglomerado de ideas que creo que son retos a la ciudadanía, una ciudadanía que yo espero madure de cara a una próxima campaña. Porque yo sí soy de los que piensa que este país bien vale algunas misas más, pero no por mucho tiempo más. Costa Rica se nos puede perder si no nos ponemos serios. Nos toca a nosotros. No esperemos que sean los políticos los que se pongan serios y los ciudadanos nos ponemos serios primero. Y eso implica abrir los oídos y bien los ojos a muchas verdades que no quieren oír. Porque el costarricense también le encanta que le endulcen el oído y le digan cosas bonitas. Un Figueres es especialista en eso. Claro. ¿Verdad? Y no, yo creo que esto pasa por escuchar también a la gente que dice verdades, así no nos gusten. Yo entiendo que hay gente que no le ha gustado lo que yo he dicho sobre la jueza y hubiera preferido decir, esa jueza deberían por prevaricato meterla presa y quitarla del Poder Judicial. No,
pero eso no es así. Entonces yo prefiero, si estuviera al otro lado, que alguien les diga la verdad a gente que anda disimulando o tratando de jalar agua para su molino. Así que bueno, ahí se las dejo servidas sin demérito de que extendamos esta conversación en otra, Luis Fernando. Siempre Por muy supuesto interesante. que sí. Pablo, muchísimas gracias. Esta noche nos acompañó el doctor Pablo Barahona Kruger, analista político, abogado penalista y abogado constitucionalista, que además de ser una persona que admiro, una persona que sigo, una persona que me parece un referente del análisis de la política, además con muchísimo orgullo puedo decir que es mi amigo personal, tenemos años de conocernos, soy cercano a él, soy cercano a su hermano, soy cercano a su papá y a su madre, somos muy amigos, así es que si en este programa en algún momento tuvimos una diferencia de criterios, así es la amistad, y realmente una amistad es más fuerte en la medida en que puede reflexionar a través de disentir. Para cerrar este programa, yo nada más quisiera decirle a todo el público que nos ve que este caso particular de corrupción no es un caso en donde la víctima es el Estado y es un caso del Estado contra un grupo criminal organizado. No, en este caso en particular, los que somos la víctima somos los costarricenses, usted y yo. Pero además el sistema institucional del país que se ha venido desarrollando, y no de gratis, desde hace muchísimos años, y como bien anotaba el doctor Barahona Kruger, vamos a cumplir 200 años como nación, como país, como identidad, y no podemos darnos el lujo de que todo se derribe frente a nuestros ojos. Tenemos que involucrarnos y tenemos que saber que cada vez que usted paga un marchamo, que cada vez que usted paga el combustible, usted también está aportando en el crecimiento de su país, y es injusto que esto lo veamos ajenos. Tenemos que involucrarnos todos, y como bien anotaba el doctor Pablo Barahona, tenemos que madurar por primera vez en nuestra vida como votantes, y tenemos que quitarnos esa anotación que hace el doctor Barahona del síndrome de Peter Pan, que creo que es una analogía que queda grabada en este programa. Pablo, muchísimas gracias por la noche, por tus palabras, por compartirnos. Ciertamente entramos siendo unos de este programa y salimos siendo otros de este programa, y esa es la idea. Eso me alegra escucharlos, que los vitamine un poco mi aproximación a lo que está pasando, y sobre todo mis recomendaciones sobre lo que todos, no Luis Fernando Sanabria, no Pablo Barahona, tienen que hacer todos, porque recordemos a Saramago, en democracia políticos somos todos. Esa es una realidad de la que no nos podemos escapar. Y cierro nada más diciendo que los griegos, cuando inventaron el término democracia, a la par inventaron otro en paralelo, que fue el término idiota, y no tenía el ánimo peyorativo, el ánimo peyorativo que tiene hoy. Era un ánimo descriptivo. Idiota, en el diccionario griego, significa simple y sencillamente aquel ciudadano que se desentiende de la política porque piensa que no tiene nada que ver con él. Bueno, analicemos en introspectiva. Entonces, si una democracia con legiones de idiotas, como lo definió Humberto Eco, que ya vemos que no tenía una expresión muy original, decía mi abuelo Luis Barahona Jiménez, filósofo y antropólogo político en Costa Rica, que desde Tales de Mileto ya todo está dicho. Y en ese sentido, Humberto Eco, cuando dijo que las redes sociales dan la posibilidad de comunicación a legiones de idiotas, yo me niego a eso. Y yo sí soy optimista en el sentido que creo que no, que hay ciudadanos bien informados, que son los que atienden este tipo de espacio, que como dijiste, están con ganas de transformarse, de alimentarse, y bueno, que salgan, como dijiste, digamos, un poco transformados y energizados, digamos, para una lucha electoral que se viene de frente, en donde si no corregimos el curso de este país, pues sí nos lleva a la trampa. Así que muchísimas gracias, ha sido un gusto coincidir nuevamente acá en este foro, Luis Fernando, a las órdenes siempre. Nos vemos muy pronto, estimado Pablo. Buenas noches, muchísimas gracias, y sobre todo muchísimas gracias a usted que se ha tomado el tiempo para acompañarnos. Sabemos que estos son temas complicados, son temas duros, pero son temas que, como otros diagnósticos, necesitamos conocer para poder ir haciendo correcciones hacia el futuro. Y quiero agregar a las palabras de Pablo un elemento importantísimo, y es que al país no solamente tenemos que enderezarlo, tenemos que levantarlo de las ruinas. Tenemos crisis política, crisis económica, crisis judicial, así es que hay mucho por hacer. Muchísimas gracias y buenas noches.